Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema del cual precisamente desde hace décadas se habla mucho, que tuvo un auge en particular allá por 1970, 1980. Después como que se diluyó, y uso claramente el término como que, porque estoy seguro que no está diluido, que es la parapsicología. Repito el término, parapsicología. El prefijo griego para significa al lado de la psicología. ¿Será realmente algo que está al lado de la psicología? ¿Será algo que forma parte de la psicología? ¿Será algo que tiene que ver con otras cosas? Con otras cosas de la esencia humana. Parapsicología. Me detuve porque me vino a la mente uno de los grandes parapsicólogos argentinos y del mundo hispanoparlante que tuvimos, sacerdote jesuita, el licenciado Enrique Novillo Paulí. Esto que voy a decir ahora a más de uno lo va a sorprender. El licenciado Enrique Novillo Paulí, sacerdote jesuita, dirigía el Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador. Te voy a interrumpir, Antonio, sí. Porque sé que nunca querés contar esto, pero te lo tengo que preguntar porque el programa de hoy lo amerita. Vos hiciste un curso con Novillo Paulí. ¿Por qué no nos das alguna perlita de eso? El que me interrumpió fue el doctor Claudio Goncalves, profesor de la Universidad del Salvador, y a quien trajimos porque él no es un parapsicólogo, él, como dice, es un amigo de la parapsicología, le interesa. Y como el otro invitado que tenemos es el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología, 30 años ya director del Instituto de Psicología Paranormal. Bienvenido esta noche, Alejandro. Gracias, Antonio, un honor estar aquí compartiendo este espacio contigo. Tenemos muchas preguntas para hablar de parapsicología que se nos ocurre, por eso está Claudio Goncalves. Va a ser un poco del oyente. Entonces, para responder justo al primer interrogante. Sí, yo fui discípulo del padre Novillo Paulí, soy uno de los pocos a los que les entregó el certificado de curso aprobado, porque claro, a mí particularmente no me fue complicado. Yo soy bachiller en físico-matemáticas, he cursado en la universidad todos los niveles de metodología y la investigación científica. Entonces, cuando había que hacer raíz cuadrada de n por p por q, me sale simple. Pero la mayoría de los alumnos tenían dificultades en eso, porque le interesaba la parapsicología como, puedo desarrollar la telepatía. Cuando Novillo Paulí, formado al lado del doctor Joseph Banks Rhine, el fundador de la parapsicología científica, de la parapsicología, no hay otra que no sea científica. Y claro, los resultados, para conocer si realmente actuó una fuerza desconocida, que sería la parapsicológica, hay que ver estadísticamente si está cerca de lo esperable por azar, está lejos, etcétera. Y yo ahí, la verdad, me siento como pez en el agua. Así que lo acompañé al padre Novillo hasta que desencarnó. Pero al haber dicho esto, Instituto de Parapsicología de la Universidad del Salvador, también pienso que más de un oyente dice, ¿y la parapsicología en la universidad? Bueno, en los años 80 en la Argentina había media docena de cátedras de parapsicología.
la Universidad del Litoral, de Rosario ahora, la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, de donde yo fui profesor de la cátedra de parapsicología. Detalle importante, en la Universidad Kennedy de aquella época, vos tenías que aprobar la materia parapsicología, materia obligatoria de 5º año para recibirte de psicólogo, porque el planteo que hacía la universidad, el decano era el doctor Humberto Miguel Bono, y el rector, el filósofo, maestro nuestro, don Miguel Herrera Figueroa. Y el planteo de ellos era: un psicólogo no puede desconocer la parapsicología, porque hay una serie de fenómenos que se entremezclan o entrelazan, así que era materia obligatoria. Bien. Ahora, Antonio, vos al comenzar el programa explicaste claramente qué es la parapsicología. Pero yo me voy a permitir preguntarle a nuestro invitado si nos puede decir, en calidad de oyente, me hago la pregunta, ¿para qué sirve la parapsicología? No sé. Pero de todos modos no hemos hecho la definición. Claro. Claudia te pregunta, ¿qué cuerno es esto de parapsicología? Claro. ¿Cómo lo definís? Bueno, a ver, parapsicología básicamente es una disciplina que aplica el método científico para explorar aspectos de la conciencia que involucran la posibilidad de expandir los límites de la mente más allá de la frontera de la piel, por decirlo de algún modo. Esto significa que la parapsicología es una disciplina que procura poner a prueba la existencia de dinámicas de la mente, como ser la telepatía o la comunicación mente a mente, la clarividencia o visión remota, como se la llama ahora, la capacidad de tener información de eventos a distancia, y la precognición, que es quizá el más controvertido de todos los fenómenos y posiblemente uno de los más estudiados, aunque no de los más aceptados, que es la capacidad de obtener información a nivel temporal, del futuro, ¿no? Otros han incluido la retrocognición, o sea, la capacidad de obtener información del pasado, y finalmente lo que conocemos como psicoquinesis, o sea, la capacidad de la mente de influir sobre la materia, ¿no? Que también muchos de estos términos ahora se han ayornado, se han actualizado. Se habla de influencia mental a distancia, de MILS en inglés, que involucran formas de evaluar diferencias respecto al azar en relación con la hipótesis, que se llama hipótesis psi, o sea, la explicación de la parapsicología es que hay un mecanismo en la mente, hipotético, un inobservable, como el inconsciente, digamos, que permite determinar si efectivamente la voluntad de un operador, la voluntad de una persona, la intencionalidad de una persona focalizada o concentrada sobre un determinado mecanismo puede producir algún cambio sin que hubiere ningún otro mecanismo o energía involucrada, excepto la presunta energía psíquica, psi o cualquier nombre que se le dé. Básicamente eso es la definición de parapsicología. ¿Para qué sirve? Bueno, a lo largo de la historia se ha intentado, y hemos intentado, conducir todo tipo de estudios para evaluar desde múltiples perspectivas la capacidad de la mente para, por ejemplo, prospección geológica en el caso de la radiestesia, o evaluar las capacidades de personas a quienes llamamos psíquicos o videntes, o incluso radiestesistas, sanadores, médiums, personas que se presume que tienen algún tipo de capacidad excepcional, y llevar a cabo un protocolo de investigación sobre este tipo de individuos, ¿no? La parapsicología no tiene el propósito de hacer feliz a las personas. Yo diría que al contrario, tiene la capacidad de producir infelicidad en el científico, porque propone un paradigma, una visión de la realidad que es en principio contraria al paradigma materialista dominante. En la Unión Soviética, en épocas de la carrera espacial, se hicieron múltiples investigaciones sobre parapsicología, y uno de los destacados era el famoso Uri Geller, que se mostraba en televisión que con su pensamiento doblaba un tenedor. Y una cucharita también. Claro. ¿Esto es creíble, es confiable? ¿Qué sucedió? Y es complicado, porque Geller
fue acusado múltiples veces de fraude y así, pero tuvo la ventaja de haber ganado el juicio a uno de los principales de sus detractores, que fue James Randi, sencillamente porque la frontera entre el mago y el psíquico es muy difusa, entonces no hay manera de poner, es un largo debate. Pero voy a interrumpir porque esto es interesantísimo. Fíjate los dos términos que utilizaste, que son los que se suelen utilizar, el mago y el psíquico. En realidad se utiliza la palabra mago cuando en realidad lo que se quiere decir es prestidigitador, porque mago era Merlín, claro, que te construía en un instante un puente para que el rey Arturo cruzara el río. O sea, de la nada hago algo, ese es el mago. Ahora, lo que nosotros conocemos como mago es el prestidigitador. Claro. Saca el conejo de la galera, pero había un conejo adentro de la galera. Nosotros no lo vimos. Eso por un lado. Y por el otro lado, y esto me pasa desde que me metí en la materia cuando todos éramos poco más que adolescentes, cuando te dicen el psíquico. Psíquicos somos todos tenemos un psiquismo. En todo caso sería el parapsíquico. El que puede, pero psiquismo tenemos todo. Y a raíz de lo que señalaba Alejandro Parra, Claudio Goncalves, vuelvo al sacerdote jesuita Enrique Novillo Paulí. Él terminaba diciendo, y está publicado esto, pero lo decía en las clases, ¿cuál es el objeto específico de estudio de la parapsicología? Y él decía, el espíritu. Porque si yo voy a un diccionario de filosofía, me va a decir que espíritu es aquello que no está sujetado por el tiempo, por la distancia ni por la materia. Y los experimentos en laboratorio de los fenómenos parapsicológicos demuestran que, como vos dijiste, precognición, clarividencia, psiquinesis, bueno, para González Quevedo también, para el padre Oscar González Quevedo también. Por eso, cuando nos preguntan, pero qué curioso que dos sacerdotes jesuitas se hayan dedicado a la parapsicología, porque hay la posibilidad de entramar esto diciendo esto que vos decías, Alejandro, de ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que interviene? ¿Será, dejo la pregunta, ¿será que la parapsicología podrá científicamente fundamentar que el espíritu existe? Bueno, hay varios temas que son, yo creo, ¿no?, controvertidos. En primer lugar... Por eso estamos en confines del conocimiento. Así que, si no son controvertidos, acá no se trata. Acá no sirve. Bueno, a ver, varias cuestiones. En primer lugar, Novillo Paulí, Quevedo y una larga plétora de sacerdotes eran religiosos. Entonces, no, pero, y jesuitas en este y caso. Encima jesuitas. Es un detalle. Y encima jesuitas. Sí. Pero... y es interesante porque, bueno, hace un tiempo atrás escribimos un artículo con un colega sobre sacerdotes involucrados en parapsicología, pero uno de los detalles más interesantes es el hecho de que, a ver, en rigor yo tengo un criterio un poquito más diferencial. Yo me considero más reiniano en ese sentido, en términos lingüísticos, en el sentido de que en realidad Rein siempre hablaba de la naturaleza no física de Psi. Sí, exacto. Y una característica de la definición de Psi es que son las definiciones negativas. Por eso, entre otras cosas, se plantea a Psi como un inobservable, ¿no? O el inconsciente como algo no consciente. Mismo Freud planteaba esto. De modo que, digamos, definir algo por lo que no es, ¿no? Yo puedo decir, esta mesa no es azul, no es verde, no es amarilla, pero nunca digo que es negra. ¿Se entiende? Entonces, correcto, la definición negativa es un problema de la ciencia. Es como si yo quisiera definir el objeto de estudio de la biología no diciendo lo que es la célula. En el caso de la parapsicología, una de sus muchas paradojas es el hecho de la definición negativa. Ahora, cubrir la negatividad involucrando al espíritu, que es un concepto de la religión, bueno, eso le generó algunas discusiones severas a Novillo y otros sacerdotes que, digamos, con los que Rein no hubiera estado de acuerdo, calculo. Por eso digo que hay que ser cauto, pero
más allá de lo cauto, lo cierto es que la parapsicología genera todos los debates y todas las controversias. O sea, la parapsicología, como lo expresé en mi libro ahora reciente, es un campo fascinante de beligerancia continua al día de hoy. Muy bueno eso. Les recuerdo, preguntas, ideas, sugerencias, comentarios, las mandan a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50, mi WhatsApp. Manden preguntas, ideas, sugerencias, con todo gusto. Pausa. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Con el doctor Alejandro Parra, el doctor Claudio Goncalves, nos estamos haciendo preguntas sobre parapsicología. Claudio. Sí, bueno, yo quiero contar un hecho que me pasó a mí. No sé si estará encuadrado en lo parapsicológico. Ustedes miran, el día de mi casamiento en la iglesia, el sacerdote era el padre Ismael Quiles. Sí, fui alumno también de... Bueno, entonces cuando yo estaba en el fondo de la iglesia, unos 50 metros de la entrada, detrás del atrio, con él solos, esperando que llegue la novia. Cuando llega la novia, en la entrada, una persona de la iglesia toca una campanilla que suena para que sepamos y vayamos caminando hacia el atrio. Antes, estaba como concentrado el padre Quiles, y antes de que toquen la campanilla, me dice, ya llegó, vamos. Y la campanilla sonó un ratito después. Entonces, ¿cómo él percibió esa llegada estando tan lejos, detrás de una pared a 50 metros? Bueno, como del padre Quiles decía que hacía levitación, era amigo de Paulí, bueno, no sé. Vamos a dejarle a Alejandro Parra con toda libertad, ¿eh? Acá lo único que está prohibido es la represión y la censura. Así que lo demás está todo permitido. Bueno, me permito corregir algo. Ismael Quiles y Novillo Paulí no eran amigos en principio, al contrario, había situaciones de oposición bastante severas, ideológicas, a pesar de que pertenecían a la misma orden. Pero, a ver, un dato interesante respondiendo un poco a tu pregunta y haciendo un giro respecto a lo que la parapsicología actualmente es, que es un poco el motivo de tu invitación, Antonio, la que nuevamente agradezco. La idea, a ver, la parapsicología hoy se divide en dos grandes grupos. Hay una parapsicología que los americanos llaman la parapsicología dirigida a la prueba y la parapsicología dirigida a la experiencia. Y la que está ganando es la parapsicología dirigida a la experiencia. ¿Qué significa? Que la parapsicología hoy día ya no está tan preocupada, que fue un poco el origen de mi motivación y la de tantos otros, incluso la tuya. Sí. La parapsicología hoy no está tan motivada por investigar el fenómeno paranormal. Si bien es cierto de que eso es lo que dio origen a la disciplina de siempre y hasta el día de hoy, cualquier libro moderno incluso sigue poniendo énfasis en el fenómeno parapsicológico. La parapsicología hoy tiene sobre todo mucho más interés por la experiencia y las reacciones emocionales que esas experiencias conllevan. Si una persona ve un fantasma, si una persona tiene una experiencia de salir del cuerpo, si una persona tiene una experiencia mística o cualquier otra experiencia que pueda o no ser probada, es poco relevante en comparación con cuáles son la cualidad emocional que esa experiencia tiene para la persona. O sea, si lo abrumó el temor, si le resultó
una experiencia exultante o excitante, ¿no? De modo que muchas veces no tenemos una respuesta concreta respecto a si se trata, como el caso que mencionás, de un fenómeno paranormal, de una psicoquinesis o de una premonición o de un fenómeno divino, porque no hay manera de evaluar ese tipo de objetivamente ese tipo de fenómenos. Pero si lo traes a la mesa es porque seguramente ese fenómeno generó un efecto emocional o tuvo algún tipo de significación en el momento donde esto ocurrió, ¿no? Si es así, el 90% de las personas, más allá de buscar una explicación científica, buscan dos cosas: el sentido de la experiencia y el significado de la experiencia, o sea, más que el porqué, más que la explicación científica de cómo ocurrió. Y eso es algo que nosotros, bueno, si querés después podemos ampliar, nos hemos ocupado durante muchos años de examinar lo que son las reacciones emocionales de una experiencia paranormal o espiritual, mística, transpersonal o el nombre que queramos darle, ¿no? De modo que ese es un campo que hoy día está muy potente, mucho más que lo que ahora, por ejemplo, está, sobre todo en la gente joven, muy vigente, es lo que llaman el ghost hunting, o sea, ir a cazar fantasmas, meterse en una casa, visitar un sitio, llevar equipos, animales, sí, mediums, ¿no? Hay una especie de morbo adrenalínico por encontrarse con un fantasma, ¿no? Digo así en sentido popular, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tener algún tipo de encuentro o capturarlo de alguna forma, bajo la forma de una fotografía, de una grabación, de una psicofonía o cosa similar, ¿no? ¿Y es posible enviar un mensaje con la mente? Yo estaba recordando que hay un artículo de Sigmund Freud, donde él precisamente señala, me parece que es psicoanálisis y telepatía, donde él precisamente señala que no tiene ninguna duda que se puede transmitir a distancia un contenido mental, un pensamiento. Pero va un poco más lejos y me resultó muy atractivo, lo podemos analizar también ahora acá. Freud dice que él piensa que la primera manera de comunicación que tuvimos los humanos en la época de la cueva de la caverna ha de haber sido la telepatía. Él más que telepatía, él habla de transmisión de pensamiento. Porque ¿cómo se comunicaba las mujeres, los adultos que no podían salir a cazar, los chicos que estaban en la cueva, todos ahí cuidando el fueguito, de aquellos que habían salido de cacería, que no es que salían a las 9 de la mañana, volvían a las 6 de la tarde, por ahí pasaban días, y si habían sido atacados por otro grupo, si habían sido destruidos por una cantidad de animales depredadores, esa gente no sabía si los otros iban a volver o no. Entonces ahí la reflexión de Freud de esto debe haber sido la forma de comunicación original que los humanos tenemos. Cuando nos transformamos en sedentarios, por una cuestión de economía, de esfuerzo, empezamos a desarrollar el lenguaje gestual, el lenguaje verbal, y se inhibe esa capacidad de transmisión de pensamiento a distancia. Bueno, aquí en la radio muchas veces, como no podemos hablar porque estamos en el aire, nos miramos y nos entendemos sin hablar. Y ese es el lenguaje gestual, claro. Alejandro. No, sí, comparto tu impresión, porque esa es la teoría, puede ser que sea de Freud, yo no la recordaba, pero era lo que planteó Margaret Mead, que era una famosa antropóloga americana, que decía que simpatizaba con la parapsicología, fue presidenta de la American Association of Substance of Science, y una de las teorías o especulaciones, sobre todo, que planteaba era que la telepatía era un fenómeno evolutivo darwiniano, ¿no? O sea, que en alguna época remota alguna forma de comunicación extrasensorial fue funcional
a la etapa entre primate y hombre, claro, y cuando las condiciones medioambientales fueron propicias, entonces el lenguaje sustituyó de alguna manera a la comunicación extrasensorial. Incluso en el mundo de la ufología, que es tu territorio, se plantea que civilizaciones extraterrestres que supuestamente tienen ciertas condiciones de comunicación telepática y así, posiblemente por su evolución biológica hayan logrado desarrollar la telepatía como un modo de comunicación, ¿no? Más aún, en las investigaciones bien realizadas de encuentros del tercer tipo, recordemos que encuentro del primer tipo es alguien que ve pasar un ovni ahí por el cielo. Encuentro del segundo tipo, quedó alguna huella en el terreno. Encuentro del tercer tipo, el testigo humano se encuentra con el alienígena. Y en esos casos lo normal, o sea, lo que estadísticamente avanza, es que el testigo te dice, no sé, yo me comuniqué con eso, yo me comuniqué. A mí me hablaba y yo le contestaba. Pero en general los testigos no conocen de todo esto que estamos hablando acá, entonces se expresan de la mejor manera que pueden. Dicen, me hablaba dentro de mi cabeza y yo le respondía dentro de mi cabeza. Telepatía. Pero además, eso hace que vaya a un costado, disuelve la necesidad del lenguaje verbal. Porque si vamos a hipotetizar, a hacer un poco de análisis amplio, si el alienígena en su mundo habla un idioma verbal y se le presenta a alguien que solo habla castellano, no habría diálogo. Pero acá estamos hablando de un diálogo que ocurre dentro de la mente, lo cual es extraordinario porque está diciendo que el alienígena tiene desarrolladas sus capacidades telepáticas, pero que además puede habilitar las capacidades telepáticas del sorprendido testigo humano que se encuentra con el alienígena. Yo le hablé, me contestó por dentro de mi cabeza. Dense cuenta. Bueno, vos sabés que por mi pasado de años en el mundo del ajedrez, en el campeonato mundial en Filipinas, en la capital Baguio, allá por el año 1978, entre Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov, se habló mucho de la influencia que generaba Baturansky, que era un parapsicólogo que habían llevado del equipo que apoyaba a Anatoly Karpov, que lo sentaban en el teatro para que influyera a la hora de pensar y como que bloqueara, perturbara el pensamiento de Víctor Korchnoi. Víctor Korchnoi, que años después estuvo acá en Buenos Aires y tú, Antonio, le hiciste una entrevista. Sí, exacto. Entonces, bueno, la parapsicología aplicada a la competencia, en este caso del ajedrez, en un campeonato mundial. No sé si vos le hiciste una pregunta a Víctor y tocaste ese tema. Sí, lo pueden buscar porque está la nota en internet. Él estaba convencido de Korchnoi, estaba convencido de que habían buscado afectarlo telepáticamente para confundir su pensamiento y que perdiera la partida de ajedrez. Sí. Nos ha llegado un mensaje a mi WhatsApp, al 11 49 49 28 50, un mensaje que le vamos a pedir a Alejandro Parra que conteste después de la pausa. Aquí la señora María Marta de Florencio Varela dice que está sorprendida porque ella pensaba que el parapsicólogo era el adivino que tiraba las cartas, que hacía curaciones. Bueno, después de la pausa, sigan enviándonos sus preguntas, sugerencias, comentarios a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Repito, 11 49 49 28 50.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí tenemos la pregunta para Alejandro Parra. El parapsicólogo no es, dice acá nuestro oyente, que pensaba que era un adivino o que las cartas del tarot, que hace curaciones. ¿O no es eso? ¿Qué pregunta? Aclaremos, porque esta es una cosa... Qué pregunta capciosa. Vos decías en la pausa, está instalado esto. Así que, por favor, desinstalalo. Desinstalarlo. Bueno, a ver, sí, efectivamente. Bueno, yo diría que en los años fines de los 60, principios de los 70, se comenzó a popularizar la idea. Nació lo que se conoce bajo el nombre de parapsicología pop. O sea, parapsicología popular, que es el relato de, digamos... que es un relato beligerante, en realidad tiene que ver un poco con el tema de mi libro, que es una cuestión de disputa de poderes en términos de la autoadjudicación de títulos o de jerarquía, ¿no? Es un problema de jerarquía de aquellas personas que practicando, digamos, diversos tipos de actividades vinculadas sobre todo con el curanderismo, muy difícilmente en la antigüedad. Bueno, hay un antecedente, en el siglo XIX había muchos curanderos, hasta el censo del año 14, y prácticamente los curanderos habían desaparecido, pero durante fines del siglo XIX, 1890, curanderos y médicos competían al punto tal que había en Buenos Aires, por ejemplo, más curanderos que médicos. El médico no era sino al quien llamaban médico diplomado. Había dos tipos de agentes: el médico diplomado, que era el que se graduaba en la universidad, y el médico popular, que era lo que llamaban el curandero. La gente no llamaba a los médicos, además la gente no quería ir a los hospitales. La Madre María, por ejemplo. Sí, bueno, él es un experto en Madre María, pero... en realidad está hablando de otra cosa, Alejandro. Sí. Está hablando, y es tan importante esto que acabas de señalar, porque cómo las variables intervinientes en cada momento sociales, histórico, claro, social. Uh-huh. Revisando diarios de aquella época, 1890, 1905, de la ciudad de Buenos Aires, sí, había avisos, sí, avisos claramente. Josefina, curandera, sí, claramente curandera, o sea, sí. Como está diciendo Alejandro, la médica que no fue a la universidad, que aprendió de otra manera. Exacto, era un honor. Era un honor, era una distinción, era una cosa, y ponía qué tipo de enfermedades curaba. Ahí no había ejercicio, exacto, ilegal de la medicina, nada. No. Es interesantísimo lo que está diciendo. No, en realidad, perdón, el ejercicio ilegal de la medicina existía. El problema era que la consulta del pueblo no era al médico. Aparte, el médico era una figura para la aristocracia, para el que tenía dinero. El médico si vos ibas a un médico y le pagabas y querías pagar su consulta, sí, el médico te ponía en sus anuncios, Caras y Caretas y otras, sí, acepto solo pecuniario. O sea, aceptaba moneda física, no quería que le llevaran pollo, verdura. Claro, la curandera. Un carpintero que se ofrecía dos pollitos. Claro, exacto. Y eso era, digamos, una disputa de límite. O sea, el médico imponía la diferencia en que no quería ni pollo ni cosas por el estilo, él quería dinero. Los curanderos, algunos sí aceptaban, pero en general la gente de cierta condición social, digamos, no tenía dinero, entonces pagaba con ese tipo de recursos. El campo era extremadamente común, ¿no?
Pero además en el campo no había médicos diplomados. No. En algunas ciudades, pero las ciudades por eso, pero y entonces te enfermabas y ¿qué hacías? Y bueno, lo más cercano era el curandero, que además, como vos lo has estudiado muy bien, tenía capacidades, Todavía, no era un charlatán. Todavía hoy se va al curandero por la culebrilla. Sí, de todas maneras hay una cuestión que hay que aclarar, y pongo el ejemplo, digamos, esta analogía entre el médico y el curandero, una disputa del siglo XIX, en contraste con lo que va a ocurrir 80 años más tarde con el caso de la parapsicología. Bueno, efectivamente, por varias razones sociales, culturales y así, hubieron un enorme número de, sobre todo cartomante, lo que antes era el cartomante, después se convirtió en tarotista, y curanderos también, que encontraron en la palabra parapsicología un modo de prestigio. Sí. De la misma manera que el curandero, digamos, se podía autotitular o lo llamaban doctor. El doctor, que no era doctor, por eso hacían la distinción entre el curandero diplomado, el médico diplomado, y el médico no diplomado, que era el curandero. Hablo de fines del siglo XIX. En el caso de la parapsicología comenzó a ocurrir un fenómeno relativamente semejante, en el sentido de que cartomantes, bueno, astrólogos no tanto, la astrología corre por otro, corre por otro carril. Tiene su autonomía. Exactamente. El astrólogo no va a querer presentarse como parapsicólogo. No. Incluso yo le pregunté a varios astrólogos por qué no disputaban la horoscopería de los diarios convencionales, y la respuesta que me dio me resultó muy semejante a por qué los psicoanalistas no disputan espacios de poder en el mundo científico, y la respuesta de los psicoanalistas fue más concreta. Los psicoanalistas te dicen: no nos interesa la ciencia, o sea, nuestra supervivencia no depende de ser prestigiados. La parapsicología sí. Por eso la parapsicología es beligerante, por eso la parapsicología celebró la aceptación de la Parapsychological Association en la Asociación Americana, y lo coloca como un efemérides. Ningún psicoanalista se va a sentir orgulloso por ser miembro de una comunidad científica, al contrario, incluso tendría cierto reparo. Bueno, en el caso de muchas de estas personas que originalmente, digamos, se podría decir que estaban dotados de un saber, de un conocimiento, comenzaron a utilizar la autotitulación o la autoetiquetación. Luego vino la heteroetiquetación, o sea, alguien que fue y les dio un diploma externo, para que puedan incursionar en la parapsicología. Y esto se comenzó a popularizar, recordemos el rubro 60 del famoso matutino, del clarinete, o sea, que esto luego generó una cultura, ¿no? Una cultura y un número de sociedades y entidades representativas que comenzaron a perpetuar la idea de que el parapsicólogo podía llegar a tener una jurisprudencia o una legalización, etcétera, etcétera, ¿no? Volvamos al tema de la telepatía. ¿Hubo pruebas? ¿Está confirmado que funciona entre personas la telepatía? Bueno, a ver, la telepatía genera dos controversias muy interesantes. La primera tiene que ver con la evidencia del fenómeno, o sea, es muy claro que la telepatía existe. De hecho, si usted hace una encuesta popular o lanza un llamado al WhatsApp ahora mismo, preguntando si usted cree en la telepatía, es probable que más del 90% diga que la telepatía existe. Es más, científicos están convencidos de que la telepatía existe. El problema no es que si existe o no existe, el problema es cómo la explicamos. Porque explicar la telepatía es un fenómeno complejo, un fenómeno comunicacional complejo. Claro. En el sentido que para explicar la telepatía vos tenés que pensar que el cerebro emite una sustancia o un corpúsculo o algún tipo de vibración o onda o lo que fuera, onda o partícula, el gran debate de la física, que el cerebro tiene que crear, que el cerebro tiene que emitir, que tiene que viajar a determinada distancia, y otro cerebro receptor que tiene que convertir esa partícula o esa vibración, introyectarla en el inconsciente o en la conciencia y hacerla visible. Para lograr todo ese proceso,
Bueno, ese es el gran problema de la parapsicología. La parapsicología no lo puede explicar. La parapsicología todo lo que puede decir es que se encontró un resultado estadísticamente significativo entre entre el agente que observó o digamos, emitió, no es la palabra correcta porque no se sabe si es una emisión, pero entre un agente que intencionalmente intentó emitir una señal y un sujeto receptor. Entonces, esa coincidencia se hace una valoración estadística de esa, en principio, coincidencia. Cuando esa coincidencia se repite sistemáticamente, bueno, ahí ya es más difícil de explicar. Por eso, una cuestión de la telepatía tiene que ver, no tanto, es una anomalía, o sea, es un fenómeno que en este momento no podemos explicar, lo cual no significa que en el futuro no sea posible explicarlo. El problema es que la telepatía goza de gran aceptación popular, incluso en el mundo científico. La mayoría, no todo, pero la mayoría de científicos está de acuerdo. Es más, si usted incluye, esto me lo han preguntado muchas veces, si usted incluye la telepatía como un fenómeno paranormal, algunas personas se pueden sentir molestas. ¿En qué sentido? En el sentido de que no consideran a la telepatía algo paranormal. Para ellos lo paranormal es un fantasma, una aparición, un fenómeno extraño, inusual, raro. La telepatía es algo normal. Es algo que ocurre entre la madre y un hijo, es algo que ocurre entre amigos, algo que ocurre como un fenómeno trivial, cotidiano, pero no algo paranormal en sentido estricto. La paranormalidad está dada en cómo explicar el fenómeno de la telepatía, que es más difícil. Claro, esto tomémoslo como humor, pero yo muchas veces estoy sentado leyendo y en distintos momentos viene mi perrito, pero hay un momento que me pone las patitas, me mira y yo digo, esto es telepático porque es el momento que me dice que quiere que lo saque a la calle, ¿no? Y no, con la mirada, o sea, la telepatía con mi perrito. Estaba recordando a raíz de esto que decía Alejandro recién de la telepatía, pero vos dijiste madre e hijo. Uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, doctor Alejandro Raskovsky, que fue el creador de la idea del psiquismo fetal, etcétera, la relación materno-filial, él estaba convencido, y lo dijo públicamente en alguno de los congresos de parapsicología que hicimos, que esa relación telepática entre madre e hijo se mantiene mientras ambos estén en este plano. Entonces, por eso él decía, el hijo está en Australia y la madre está en su casa, en el hogar, en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. El chico está en Australia, chico, pues, puede ser grande, está en Australia, sufre un accidente. La madre se detiene, lleva las manos al lugar donde está lastimado el hijo y dice, algo le pasó a Juancito. Hasta la reacción sinestésica, todo. Y él decía, esto es telepatía. También tenés el ejemplo inverso, y eso es más complicado. Por ejemplo, muchas madres que perdieron hijos se lamentan de no haber tenido ninguna experiencia extrasensorial por la muerte de su hijo. Entonces, uno de los problemas, y esto creo que vos lo mencionaste numerosas veces, proveniente de la idea de Quevedo, es la idea de que el fenómeno extrasensorial es errático y espontáneo. Espontáneo y errático, o sea, exactamente. Funciona como una especie de radar, o sea, nosotros estamos continuamente radarizando el entorno. El problema es que cuando esa señal llega, hay que ver si estamos receptivos al momento en que esa señal llega. No sé si esto sirve de consuelo a aquellas personas que perdieron un hijo, por ejemplo, y se lamentan a sí mismas de no haber tenido una premonición, una telepatía. Es más, a mí me ha pasado en un curso, por ejemplo, de haber tenido el caso de una madre que efectivamente tuvo una premonición, no salvó a su hijo, pero tuvo una señal, y otra que había tenido la misma experiencia, y mirarla con cierta... No digo envidia, pero sí con ese pesar, diciendo, yo no tuve la suerte que usted tuvo, ¿no? Entonces, bueno, digo, no siempre aplica el ejemplo. Y eso tiene que ver, bueno, entre otras cosas, con el problema de la repetibilidad, que a nosotros se nos hace tan complejo repetir un experimento exitoso, ¿no?
Vamos a hacer la encuesta que propuso Alejandro Parra. Vamos a preguntarle a nuestros oyentes, ¿creen ustedes en la telepatía? Respuestas a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. ¿Existe la telepatía o no existe? 11 49 49 28 50. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Alejandro Parra, acabas de publicar un nuevo libro con un título que me... Sí, claro, porque además es hasta tiene Médicos y Mediums. Fíjense el título, Médicos y Mediums. ¿Qué vamos a encontrar en este libro que próximamente estará distribuido en todas las buenas librerías? Bueno, la editorial Biblos tuvo la gentileza de publicar este libro. Realmente es producto de una tesis de maestría en historia. Una de las fortunas que tuvo este libro es que pasó... De paso, sí. Ya obtuviste tu maestría en historia. Sí, el año pasado. ¿Por la universidad? Sí. Universidad de San Andrés, UDESA. Muy bien. Que afortunadamente, y después de un largo debate de jurados, aprobaron. Pero bueno, básicamente, una de las situaciones más tensas de la obra es que, bueno, pasó por todos los controles historiográficos de historiadores de primer nivel, que, bueno, finalmente, después de muchas correcciones, idas y vueltas, aprobaron la tesis. Básicamente, bueno, sí, hay que decir, es un libro académico. El título es Entre médicos y mediums, tensiones, saberes y límites en el espiritismo argentino. Y el rango de tiempo abarcado en la cronología de este trabajo es de 1880 a 1959. Yo hice ese corte así abrupto. ¿Por qué ese corte? ¿Cómo? ¿Por qué esa fecha? Porque después de 1960 el espiritismo pasó por una etapa totalmente distinta. Se ayornó, hay un neoespiritismo. O sea, empezó a venir la corriente brasilera, se religiosó, por decirlo de algún modo, y ya perdió esa beligerancia que tenía en sus principios. La obra básicamente es una historia de disputas por la legitimidad de la comunicación espiritual a través de los médiums. Los médiums son aquellas personas que dicen tener o incorporar entidades. Una característica de la mediumnidad es que no hay una sola forma de mediumnidad, a pesar de que el espiritismo en sí se apropió de la mediumnidad para construir su doctrina, la doctrina de Allan Kardec, que es el documental que me comentaste que viste en Netflix. Efectivamente, Kardec es a quien se considera el padre de la doctrina espiritista. Era un hombre muy racional, muy frío, muy crítico, y él, en virtud de entrevistas que tenía con otras médiums, comenzó a, se dice, codificar o redactar lo que él llamó doctrina espiritista. Era un tiempo que se perseguía, la religión perseguía estas investigaciones, ¿no? El espiritismo tuvo varios, digamos, enemigos. La Iglesia por un lado, la ciencia positivista, la medicina, la parapsicología, la política, el socialismo, anarquismo. O sea, a pesar de que los espiritistas querían estar en todos lados. Claro, y ser bienvenidos en todos los sectores. Vos sos el experto, me corregirás, pero hubo mucha, digamos, publicidad del tema con Houdini, al morir Houdini. Sí, en los Estados Unidos sí hubo. En realidad casi todos los intelectuales de fines de siglo tuvieron o posiciones simpatizantes, posiciones irónicas y posiciones antagónicas y posiciones militantes del espiritismo. En el sentido de que los militantes eran aquellos que se convertían al espiritismo.
¿Vos considerás que fue un tema tabú, que no se podía hablar de esto en la academia? No, hablar se podía hablar. Vos rompiste un poco con tu mano. Hablar se podía hablar, el problema era el costo de imagen que eso podía llevar a tener. Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, se convirtió militantemente en espiritista y le importó un rábano que hablara mal de él. Es más, muchas veces él decía, sus críticos decían, ¿cómo Conan Doyle podía escribir un libro en donde Sherlock Holmes era un deductivo e inteligente detective y sin embargo no podía detectar una medium adolescente que le hacía fraude en su cara, como los hadas de Cottingley, por ejemplo, y cosas por el estilo? Pero en la Argentina, entre 1880, 1890 y en otros momentos, los espiritistas tuvieron un auge significativo. El kardecismo llegó a América. Al principio era una reunión donde un grupo de personas se reunían en sus casas, colocaban sus manos sobre las mesas y comenzaban a comunicarse a través del movimiento de las mesas. Esa fue la forma más popular. Familias enteras hacían esto. El espiritismo también tuvo su consumo irónico. Había presidentes, Julio Roca, Victorino de la Plaza, políticos, militares, etcétera, que buscaban comunicarse con sus seres queridos y visitaban, o simplemente entraban a las sesiones espíritas a hacer consumo irónico, que es lo que hoy se llama a participar de una sesión para ver qué hacen estos locos que están acá, ¿no? Y ver a esa fauna que eran las mediums, por lo general la mayoría mujeres, que decían que tenían comunicación con seres del más allá y cosas por el estilo. Hay espiritistas argentinos de aquella época, 1890, 1900, que se hayan destacado en la ciencia, las artes, las letras, la política. Bueno, quizá el más conocido es Cosme Mariño, que era periodista, era el fundador del diario La Prensa, junto con José Cepaz. Bueno, y después terratenientes, oligarcas o aristócratas, como quieran llamarlo, que pertenecían a clases acomodadas, como Felipe Cenillosa, que era de una familia de sociedad rural, por ejemplo, que era simpatizante del espiritismo. O sea, el espiritismo tenía como dos facetas. Por un lado, cautivaba o seducía a una clase letrada culta de individuos alfabetizados y, por otra parte, a inmigrantes que apenas sí sabían hablar español, pero se reunían en sus casas para hacer sesiones espíritas, mediúmnicas. Los biógrafos de Leopoldo Lugones dicen que en lo único que fue permanente Leopoldo Lugones en toda su vida, porque después cambiaba de todo, pero en lo único que nunca cambió es en su convicción en el espiritismo. Leopoldo Lugones. Acá llega un mensaje de WhatsApp que dice: ¿qué es esto de la energía sobre la copa en las mesas? Bueno, los espiritistas desarrollaron diferentes métodos de comunicación. El famoso juego de la copa proviene de una técnica de un oráculo que se conocía como vasografía y que consistía en colocar las letras en torno a una mesa, una copa invertida. Los católicos decían que la copa invertida era un símbolo del cáliz invertido y en consecuencia era diabólico practicarlo, y entonces se terminó convirtiendo en un tabú, aún para los mismos espiritistas que hoy día rechazan ese tipo de prácticas. O sea, si uno propone una sesión espírita con una copa, la mayoría se atemoriza. Y luego surgieron otros tipos de alfabetos y técnicas, triángulos, por ejemplo, o el juego de la Ouija, ¿no? Que es un tablero con una plancha que se va desplazando diferentes letras y así. Aquí en Argentina al principio se practicaba el famoso hermano Lalo, Hilario Fernández, el fundador, no fundador, sino uno de los medios más conocidos de la Escuela Científica Basilio, realizaba sesiones de vasografía en el antiguo Canal 13, perdón, Canal 13 no, Canal 7, el canal del Estado. Hay documento de esto muy curioso, pero en términos generales sí, bueno, hay un largo debate. Bueno, pero en tu opinión, sí, como parapsicólogo, sí, ¿qué pasa con el tablero Ouija, el vaso parlante, estas cosas? ¿Qué pasa? No, en términos generales, para mí es una forma de sinergia del mismo grupo que colocando el dedo van combinando un mensaje. Esa es mi opinión. Algo del orden de lo inconsciente. Algo del orden de lo inconsciente, claro, sí. Pero no, yo por lo menos no creo que sean espíritus, pero
siempre estoy abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Tendremos que seguir investigando, por eso son confines del conocimiento. Hoy con el doctor Alejandro Parra, el doctor Claudio Goncalves, volvemos, estamos casi en medianoche en punto. Volvemos viernes que viene por esta misma radio a las 23 horas. Luminoso abrazo para todos. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.